escuche bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, todo bien. Me alegro mucho, me alegro muchísimo. Corresponde agradecerte, vos sabés de mi gratitud perpetua, por esta bondad enorme. No, por favor. Mirá, yo lo hablamos cantidad de veces, pero digo, lo que me resulta imprescindible es poder tener entre nosotros a alguien que en verdad juega en eso que el gran público sospecha como el mercado del arte, ese territorio misterioso. Sobre eso, que sabemos que es distinto en Argentina, que en Europa, que en Norteamérica, que en Asia, sabemos que allá sí hay un mercado que verdaderamente funciona. Desde lo poco que me toca comprender por lo que estudio, digo, nunca fui parte de eso, es visible que si el mercado tuviera que estar separado, más de un tercio le corresponde al movimiento en Europa. Y el otro tercio no es necesariamente solo Estados Unidos, es Asia y es... Contame vos, que sabés del arte o del mercado del arte, cómo funciona para personas como nosotros que no sabemos casi nada al respecto. Honestamente, del arte, del mercado del arte, que es muy distinto, una cosa es el arte y la otra es el mercado del arte y no tienen nada que ver. Pero del mercado del arte, aquí en mi contexto, se malvive. Puedes ir haciendo, pero se malvive. Tú decías, una tercera parte está en Europa. Bueno, yo diría que la gran parte está en China, en el momento actual. En el mercado del arte, lo que se maneja realmente negocio es en China. Y luego a partir de aquí, pues bueno, hablaríamos de Estados Unidos y hablaríamos de Europa, pero entre Estados Unidos y Europa creo que no hay grandes matices. El comportamiento es bastante similar. Luego son territorios muy grandes y no es lo mismo en Alemania que en España. Ya os aseguro yo que en Alemania se vende más sin que se venda demasiado que en España. Y en Estados Unidos, pues lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo pues el norte que Florida. Son contextos absolutamente distintos. Ahora bien, para poder jugar en esta liga, pues hay que, pues como todo, formarse, profesionalizarse, conocer las reglas, saltarlas si es necesario, siempre que puedas, y sobre todo tener mucha paciencia. Y si puedes tener un plan B, pues mejor. Yo conozco muy pocos artistas que son profesionales, que conocen las reglas, que se mueven en el contexto de museos, galerías, festivales y sin embargo tienen un trabajo en bellas artes, dando clases o tienen un alquiler porque tienen un piso en propiedad y tienen una entrada de dinero por un alquiler. Es decir, yo creo que esto es muy importante que todos lo tengamos claro y no solamente el artista, los que vivimos del arte. Está el que escribe. Yo conozco un crítico de arte que tiene una firma reconocida y por la mañana está de técnico de laboratorio en una empresa. El galerista, yo tengo una galería y vendo obra y es lo que más me gustaría hacer, pero estoy dando charlas, estoy dando clases, yo creo que esto es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Profesionalizarse, pero siendo conscientes que el mercado del arte es muy complicado por la sencilla razón de que la profesión en sí no está valorizada como correspondería. Claro. ¿No? Yo creo que si más o menos os habéis dedicado a hacer fotografía ya pues a otro nivel, a más de uno de vosotros os habrá pasado aquello de que, bueno, a ti que te gusta y lo haces tan bien, ¿por qué no vienes y me haces las fotos de la niña de la comunión? ¿No? Esto pasa. Bueno, o al músico ya no, ni me lo imagino al músico, ¿no? Ay, a ti que te gusta y lo haces tan bien, ¿por qué no? Y uno va al médico y no le dice al médico... Ay, a ti que se te da tan bien la medicina interna, ¿por qué no me haces una revisión gratis, ¿no? O tampoco se lo dices al que limpia los cristales. Claro. Pero al artista sí que se le dice esto. Entonces, entre que está desvalorizado, que el contexto del espectador no concibe al artista como una profesión, hay una serie de carencias que hacen pues, que el mercado del arte sea muy endeble cuando hablamos a una liga normal. Claro, si estamos hablando de firma, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Claro. Bueno, justamente
entre esa diferencia entre los artistas que están entrando en mercado o pretendiendo entrar en mercado y los instalados, seguramente debe haber un abismo en posibilidades, en condiciones, en situaciones. Pero se suma a esto la situación de cómo se ha debilitado la economía internacional a partir del freno económico a partir de esta pandemia. ¿Vos notás que este sea un momento particularmente propicio, adecuado para intentar entrar en esto? Esto, yo no soy madre, pero siempre te dicen, nunca vas a encontrar el momento de ser madre, ¿no? Pues para ser artista es lo mismo, nunca va a ser el gran momento. Lánzate. Si tú quieres hacerlo, si tú tienes una formación, un interés, una motivación, lánzate, porque nunca va a ser el momento bueno para meterte en esto. Porque decimos que ahora hay un momento de crisis que es muy difícil. Yo hace 9 años que estoy en el sector y hace 9 años que estoy escuchando lo mismo. No solamente es una crisis económica, hay una crisis de valores, hay un cambio en el paradigma del consumo. Hace 30 años atrás la gente compraba arte para ostentar o porque le gustaba o para sentirse exclusivo. Hoy en día la gente, el concepto de exclusividad se ha diluido. Yo no sé si allí tenéis los supermercados IKEA, estos supermercados que son nórdicos. La gente muere por tener la habitación del catálogo de IKEA y te dice, ay, mira, la tengo igual que en el catálogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en cambio la gente prefiere consumir pues en otras cosas, ¿no? En lo que me pongo encima, en tecnología, en viajes, pero se ha perdido el interés por el consumo del arte. Entonces, hace mucho que la situación es mala, no solamente por una crisis económica, la gente se sigue gastando 1.000 euros en un iPad, pero en cambio comprar una fotografía de 300 euros les parece carísimo. Y no lo estoy juzgando, no digo que esté bien o mal, digo que no solamente es el contexto de crisis económica, sino que hay un cambio en el paradigma, en la manera en que la gente aprecia el arte y decide consumir o gastar sus ingresos, ¿no? O hacia dónde se dirigen sus intereses. Pero que eso no sea un elemento desmotivador, es decir, yo insisto, porque si no ya cerramos todos la persiana y aquí se acabó el tema. No va a ser un buen momento nunca, lanzaos. Y ya veremos. Bueno, justamente a eso digo, al que decidió que quiere largarse a esto, no creo que haya un buen momento para largarse. Pero, al fin y al cabo, todos son buenos, como para largarse a la paternidad, o al menos desde mi pequeña experiencia, mi doble experiencia. Conviene. No sé si es un negocio, pero es muy placentero vivir del arte. Es esto, ¿no? Yo creo que si tú tienes esa motivación y ese interés, atrévete como nos atrevemos a tantas otras cosas, pero eso sí, ser perseverante es necesario, ¿no? Y ser paciente. Esto sí que es imprescindible si queremos tener una trayectoria. Otra cosa es que queramos tener un hobby. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tu familia, el fin de semana que tienes libre, te coges la cámara y te pierdes por ahí. Eso es un hobby. Y no estoy hablando de talento, pero si tú lo que quieres es introducirte en el mercado y hacer de tu propuesta un proyecto profesional, persistencia, paciencia, mucho trabajo, si es posible un plan B y para adelante. Bueno, lo que resulta absolutamente cierto y innegable, digo, y por eso es que me parecía tan importante que vos estés con nosotros hoy, tiene que ver con que más allá de la voluntad, que sé muchos compañeros y compatriotas que lo tienen, hay una verdad de mercado. El consumo de obra en Argentina no es como era. La fotografía, por otro lado, juega una especie de liga paralela, pareciera ser las inferiores de la gran liga. Y hay quienes optan por hacer lo que aparentemente el mercado les demandaría o largar lo que ya tienen hecho porque es lo que verdaderamente sienten. ¿Qué palabras tenés para esas personas? Ahí nos metemos en otro territorio.
Es que, claro, ya si me meto en ese territorio, no vamos a hablar de la profesionalización del artista. Es decir, hay muchas maneras de enfrentarse al mundo del arte y al mercado del arte, y os aseguro que hay buenos profesionales que no tienen talento. ¿Me explico? Claro que Que sí. pueden seguir una moda o que pueden utilizar recursos pues que no responden a un concepto artístico, y esto está al orden del día y esto está sucediendo porque el mercado tampoco no discierne demasiado. Porque, insisto, yo hablo desde el contexto de Barcelona, no creo que sea muy distinto al contexto de Argentina. Pero bueno, no hay un gran nivel de exigencia por parte del público, y entonces hay mucha gente que se anima a meterse en el mercado del arte respondiendo pues, a conceptos que no son estéticos o artísticos, sino que responden pues eso, a una moda. Bueno, son maneras de meterse en el mercado. Yo siempre digo que el artista tiene que tratar de vivir. También pienso que tiene que ser fiel a su propuesta, porque lo que hace diferente un artista de otro profesional pues es la búsqueda de un ideal, ¿no? La búsqueda de un objetivo que responda a unos ítems que pueden ser o estéticos, o ahora lo que está de moda, que para mí no es arte, pero bueno, es lo que ahora mucha gente responde, que es el contexto más de denuncia o más social. Para mí no deberían de renunciar a su punto de partida como trabajo personal. Sin duda mucha gente lo hace para dar respuesta a un mercado que está expectante por tener cosas que se parezcan unas a las otras. Entonces, hay pintores que trabajan en serie y hay fotógrafos que saben perfectamente qué tamaño encaja mejor, y hay, pues eso, ¿no? No sé, hay elementos clásicos. Un pintor que quiere vender tiene que poner un puntito rojo en algún lugar de la tela. Sí, hay algo de eso, sí, es verdad. Pero también hay que vivir, entonces es como todo, y creo que hay que encontrar un equilibrio. Tú puedes ser fiel a tu trabajo, tener tu trabajo personal, pero luego si una galería te orienta en una dirección, pues no, tampoco es ilícito. Es que si no, a lo mejor haces de taxista por la noche para poder vivir. Sí, no, no está mal eso, y es muy frecuente por otro lado. Pero vos notás que en esa tensión que se genera entre hacer lo que se pretende y lo que se demanda, Uh-huh. haya una especie de ilusión exagerada acerca de la necesidad de nuevos artistas fotógrafos, o que la fotografía se la imagina como un territorio absolutamente novedoso y una especie de aquí está el oro esperándote, y que después no resulta ser así. Eso seguro. Es decir, hay un caso clásico. Uno hace su primera exposición y vende. ¡Guau! ¡Súper! Lo voy a petar. No sé si esa expresión se dice allí en Argentina. Me va a ir muy bien, ¿no? La primera exposición todo el mundo vende, porque tienes tu padre, tu madre, tu tío, tu cuñado, tu primo, que hacen que da bien, ¿no? Que te quieren acompañar y quieren que estés contento ese día. Pero esa gente no repite la segunda exposición, ni repite la tercera exposición. Entonces, hay una expectativa que se genera y que tú tienes que ser consciente que eso no va a ser así, y eso es parte de dedicarte profesionalmente al mundo del arte, ¿no? Entonces, puede suceder que empieces a producir pues respondiendo a una expectativa que se espera, pero ¿cuál es esa expectativa? Uno no reconoce exactamente lo que quiere el mercado. Tiene que ser que encuentres una galería que te da una pauta, que esto sí que existe, no es mi caso, por ejemplo, pero hay galerías que te dicen quiero este formato, quiero este tamaño, quiero que aparezcan estos colores. Pues estás haciendo trabajo por encargo. ¿Eso está mal? Ni mal ni bien, son decisiones personales que uno toma. Uno tiene que tomar la decisión de quiero desarrollar un trabajo personal y meterme en un circuito que es extremadamente difícil, pero si eres perseverante se puede, o tú tienes prisa y quieres responder a una expectativa para seguir viviendo de eso. Bien o mal, yo no lo voy a juzgar eso. Yo no lo pido. Ahora, si vendo un cuadro y de ese mismo cuadro me lo piden 3 veces más, pues a lo mejor le digo al artista, pues sabes que este cuadro ha gustado mucho, y espero que entre líneas entienda que, pues que a lo mejor puede, no sé, repetir la fórmula, no es, porque son obras únicas, pero tiene que saber ese artista qué es lo que más ha funcionado de la sala. Y luego su decisión personal. Claro, No claro. sé si me explico, no pretendo juzgar las decisiones que toma el artista. A ver,
esa condición de la pieza única de la pintura en la fotografía no está. Y los criterios de venta y de precio, sobre todo en obra fotográfica, también dependen de la cantidad de Claro, fotos que tenga, o de copias que tenga esa serie. claro. ¿Vos notás que eso pese en la demanda del arte en pintura o en otras formas de la plástica o de la obra visual versus la fotografía? Yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la fotografía artística. Y entonces la gente no contempla que esa fotografía pertenece a una serie limitada, a una pieza única. Pero tiene que ver con lo que os decía al principio. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Os quiero enseñar algo. Si no os importa, he preparado algunas para que no me estéis viendo todo el rato la cara, que tampoco es para tanto. Os voy a ir poniendo algunas fotografías. Mirad este catálogo. Este catálogo es una exposición que se hizo el segundo año de la Galería Artemisia, es de un fotógrafo, es mi socio, que por cierto es de Rosario, es compatriota vuestro. Bien, hicimos este catálogo y este curiosamente es de DIN A4. Normalmente son cuadrados o más pequeños. A mí me gusta el formato cuadrado porque además yo vengo del mundo de la fotografía y me gusta eso. Pero bueno, en este caso era un DIN A4 y fijaos que la fotografía la puse entera, pero el diseñador gráfico, pues bueno, acordamos poner aquí el título de la obra, ¿no? Esto fue la intervención y esto es la fotografía. Bueno, ¿sabéis qué me pasó? En dos ocasiones distintas me pasó. Afortunadamente de esa exposición vendimos, pero en dos ocasiones, y seguramente no fue con maldad, hubieron dos personas que se cogieron dos catálogos, uno para guardar y el otro lo cortaron por la línea que veíais. Es que me gusta mucho, este chico lo hace muy bien y así la enmarcaré y la colgaré en mi casa. Y no se le ocurrió pensar que la podía comprar, que podía tener un original, firmada, numerada, certificada. No se le ocurrió, no fue por mala intención, estoy convencida de ello. No se le ocurrió que detrás de ese trabajo había una idea, había una técnica, había un tiempo, había la búsqueda de una galería que lo quisiera exponer, de alguien que hiciera un catálogo, de un montador que la colgara en la pared, de mi persona que abriera la ventana, montara una exposición, una ventana, una puerta, montar una exposición, una inauguración, avisar al alcalde para que viniera a hacer el evento de inauguración. No se le ocurrió a estas dos personas todo esto. ¿Me explico a dónde voy? Sí, claro, claro. Entonces, por eso es tan importante que los que nos dedicamos al mundo del arte y especialmente los artistas, hagamos de esto una profesión, porque la gente no lo percibe como una profesión y hay que dignificarlo. Es como lo de la mujer del César, ¿no? Que además de ser pura tiene que demostrarlo. Pues tenemos que hacer eso. Yo me he dedicado a escribir en revistas y cuando yo empecé escribía gratis. ¿Y por qué escribía gratis? Bajo la promesa de que, bueno, conocerás a tal persona, te leerán, te conocerán y lo aceptamos. Ay, quito esta imagen aquí que ya no pinta nada. ¿No? Entonces, ¿quién se está equivocando? Yo me estoy equivocando como profesional, yo no me estoy valorando. Y no pasa en ninguna otra profesión. Hoy en día, en España, en los institutos de secundaria, los chicos sabiendo lo que es una nómina, lo que es un contrato, sabiendo, pues, no sé, qué es la renta. En las escuelas de Bellas Artes no salen con esta formación. Esta apuesta que habéis hecho Laura y tú, Julián, de hablar de lo que significa profesional del artista no es tan habitual como yo quisiera. Y no porque yo quiera pasarme el día dando charlas. Yo lo que quiero es vender arte. Pero desde la propia institución académica parece que no consideren el arte una profesión. Entonces llega al espectador y lo que tú me dices, volviendo al origen, si ves que me enrollo, me cortas, que yo me voy por las ramas. Pero volviendo a lo que tú me decías, la gente no va a ser capaz de apreciar más allá del precio y porque esta foto vale 1.000 y esta 400. Bueno, pues porque de esta hay 10 ejemplares más la copia de autor, la prueba de autor, y de la otra hay 150. Y como falta sensibilidad, porque la fotografía está tan democratizada, grave error. Todo el mundo se cree fotógrafo. Todo el mundo se cree que teniendo una cámara tecnológicamente muy buena ya es fotógrafo. Entonces, es nuestra misión explicar que detrás de una técnica hay una idea, hay un trabajo, hay un conocimiento, hay una lectura, hay una película, ¿no? Hay muchas cosas.
Entonces, claro que la pintura se considera todavía hoy algo más exclusivo que la fotografía, porque la fotografía la hemos democratizado tanto y que no se me malinterprete, no digo que no esté bien, pero se desvaloriza el trabajo del fotógrafo en cuanto a que parece que siempre sea un hobby. Y entonces alguien va a una galería y te dice, me llevo el catálogo para colgarlo en la pared. Sí, sí, hay peores casos, conozco, es más, me pesan en mis fotos. Claro, Sí, yo aprendí la lección y después de aquello, en otras exposiciones de fotógrafos, interviene mucho más la portada del catálogo. Pues ¿sabéis qué pasó? Que el artista en cuestión se me enfadó porque había intervenido su fotografía. Fijaos lo recambolesco de la situación. El propio artista no es consciente, como tampoco lo había sido yo, de que estaba protegiendo su trabajo. claro. Aquí ya juega el ego, también, aquí ya juega muchas cosas, pero... Yo recuerdo haber recorrido una vez en procura de encontrar un consultorio en una clínica de Mar del Plata. Buscaba un médico que no sabía cuál era, qué consultorio era. Y va leyendo los nombres. Y una vez paso por uno y veo del lado de adentro unos cuadritos chiquitos en la pared con fotos mías con las que se habían hecho postales. ¿Cómo ponen una tarjeta postal en un marquito? Bueno, sí, claro. Y funciona. Y no es que ese hombre no lo iba a poder comprar, ni la clínica, ni nada por el estilo. Funciona de esa manera. A partir de ese momento me di cuenta que por qué es que mi proyecto como autor de postales no iba a funcionar en el universo postal. Y tampoco iba a funcionar en el mundo del arte. Me interesa mucho que nos puedas contar cómo va este proyecto tuyo de formación de artistas, de educación de clientes y a la vez de directora y curadora de tu galería. ¿Cómo es mantener tantos frentes a la vez? Difícil, pero has dicho una cosa con la que yo siempre lo digo, yo no tengo que educar al público. Esto que lo hagan las administraciones y que la gente también tenga una cuota de responsabilidad individual y que tenga curiosidad. Yo ya hago bastante levantando una persiana, abriendo una puerta, no cobro entrada y quien quiere ver un tapias, pues puede entrar en mi sala y ver el tapias, ¿no? Y encima le voy a dar una hoja de sala y si muestra interés, pues yo le explico y le ofrezco hasta un café. Pero en cuanto al público, de verdad no nos podemos hacer cargo nosotros de la falta de interés de la gente. Creo que esto pasa por un Ministerio de Educación, un Departamento de Cultura y por una educación que la gente reciba en su casa, de sus padres. Os pongo un caso. Yo trato siempre de explicar cosas con ejemplos para que se vea más claro lo que quiero decir. Yo estaba en la sala, la puerta abierta, y pasó a una mamá con un crío de 5 o 6 años y el nene sacó la cabeza porque había pintura con muchos colores. Y yo normalmente dejo la puerta abierta para que invitara a la gente a que entre. Y la mamá le dijo, vamos, vamos, que esta señora, la señora era yo, que esto ya me impactó, esta señora te riñe. Claro, y yo le tuve que decir, no, no, yo no les riño, si quieren entrar están invitados, pero si no entran es porque usted no quiere, ¿no? Entonces, yo no me puedo hacer cargo de la falta de interés de los niños, ¿no? Lo que sí he recogido el guante de esos artistas que pueden tener talento o que no lo pueden tener. Yo en este contexto, en esta cuestión en concreto que hoy pretendo explicaros, no valoro tanto, pero sí que hay gente que quiera hacer de su hobby una manera de vivir o al menos intentarlo, porque hay muchos déficits en estos sentidos, ¿no? Otro ejemplo es, os sorprendería la cantidad de veces que yo recibo un correo electrónico y me ponen hola y te adjuntan un archivo con 10 fotos. Claro, yo al principio lo respondía a todo, pero sinceramente ya no, que cada uno se busque la vida un poco como pueda, ¿no? Entonces sí, de la necesidad que yo pude observar en los artistas que venían a mi galería, pues llegué a la conclusión de que a lo mejor estaba bien llevar a cabo un tipo de formación que primero fue un dossier y que luego he ido desarrollando, que tampoco hay tantas cosas que explicar, pero hay algunas cosas que sí que se pueden explicar y que creo que
que son bastante útiles para, pues eso, ¿no? Para hacer de un trabajo académico artístico una propuesta profesional que luego le interese o no al intermediario, como puede ser yo o como puede ser una feria, como puede ser un festival, hasta llegar al cliente final, ¿no? Pero yo para explicaros un poco esto había pensado, Julián, si te parece, os hablo de mi propia experiencia personal, os explico cómo he llegado al punto actual y luego ya os explico un poco en qué consiste esta formación. No sé si te parece bien que lo hagamos de esta manera. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque así es la excusa para que veáis cómo me he ido formando bueno, de alguna manera justificar que lo que yo explico no es producto de la casualidad, sino que es producto de una serie de experiencias. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido mientras os explico de algunas fotografías para que así os vaya ilustrando lo que os voy explicando y pueda ser un poco más sencillo llegar a lo que realmente a lo mejor os interesa, ¿no? Pero la idea es que el punto de partida es que tengamos claro que el talento no alcanza. Es así. El talento no alcanza. Hay que hacer un montón de cosas para poder meterte en el circuito y tratar de... Si ya uno ya consigue el prestigio, ya se puede dar por satisfecho y eso siempre le va a traer un retorno más allá del prestigio. Pero no se puede empezar por hacer negocio sin haber llegado a ciertas cuotas de prestigio, ¿no? de validación por parte de otros. Pero bueno, os explico un poco quién soy yo. Yo vengo del mundo del derecho, vengo del mundo de la gestión. Estuve trabajando durante 7 años en un despacho de abogados. No era para mí, tardé demasiado tiempo en darme cuenta de ello, así que decidí embarcarme en nuevos territorios y el arte pues era una de las cosas que más me motivaban. No fue gratuito, yo no partí de cero, mi madre tiene un pequeño taller en casa, ella es una pintora amateur y siempre en casa. Pues bueno, la que nos ha enseñado, la que nos ha educado en el mirar siempre fue mi madre, ¿no? Tanto a mi hermana como a mí, nos llevaba a museos, nos llevaba a galerías. Tantas veces recuerdo que mi padre se quedó fuera leyendo el periódico y mi madre nos entraba a los museos, ¿no? Así que bueno, el ojo ya lo tenía un poquito entrenado desde pequeña. Estudié fotografía, fue la disciplina que más me interesó. Me matriculé en la Escuela Industrial de Barcelona, estudié fotografía en el tiempo en que solo era analógico, así que estoy hablando de un tiempo un poco hacia atrás. Bueno, después de estudiar fotografía, pues hice algunos pequeños trabajitos como fotógrafa, hice un par de bodas. Una de ellas eran amigos míos, porque tus primeros clientes siempre son tus amigos. Recuerdo que una de las fotos era una foto de gran formato que la tenían en su dormitorio. Luego mis amigos se separaron y Monse intervino en la foto. Así que, bueno, esa foto ya desapareció. Y bueno, también hice foto de producto, que bueno, eran propuestas que iban saliendo y decidí hacerlas. Montamos con un grupo de amigos un pequeño grupo fotográfico y nos dedicamos a hacer algunas, fijaos, esto es un cartel de por lo menos tiene 20 años este cartel. Bueno, montamos algunas exposiciones de un colectivo amateur. Como veis, fui tocando varias cosas, porque cuando uno estudia fotografía, pues pueden pasar varias cosas. Que a uno le interese pues, el mundo editorial o el mundo de la moda, le puede interesar el mundo del catálogo, el mundo del producto, o el fotoperiodismo, la fotografía social, o te puede interesar la cuestión artística propiamente, ¿no? Yo traté de tocar un poco todo, pero nada lo hice con talento, esto ya os lo aseguro yo. Y lo que sí era consciente que se me daba bien era hablar de las fotos de mis compañeros y también pues era la que organizaba la exposición y era la que, bueno, yo venía del mundo de la gestión y eso se me estaba dando bien. Así es como después de un largo recorrido llegó a mi proyecto, que es la Galería Artemisia. Un poco os pongo aquí el logo para lo que veáis. Esto es un poco la entrada. Esta es una de las exposiciones para que veáis la sala por dentro. Bueno, entre tantas cosas que he hecho a lo largo de estos 8 años ha sido montar varias exposiciones. Esto es un catálogo de una exposición de fotografía que hicimos en colaboración con una galería de Florida. Eran bueno, varios artistas distintos para que veáis un poco el trabajo de montaje, de montar estas exposiciones cuando son internacionales, te envían las fotografías y las montas aquí. Entonces, bueno, estas son cosas que se explican dentro del taller, ¿no? Cómo se monta una exposición, cómo enviar obra, hay mucha gente que no sabe enviar obra, cómo se manipulan, en fin, ¿no?
Bueno, para que veáis un poco esta exposición, bueno, para que veáis las características, esta es porque es fotografía, pues como se hizo en colaboración, se puso pues una videoconferencia, esto es de hace un montón de años, pero nosotros ya utilizábamos las videoconferencias para que la gente viera un poco, pues cómo no sé, eso es una inauguración, en fin. También he hecho comisariados para exposiciones de fuera. Esto es una sala de exposiciones de aquí cerca. Otro encargo que me hicieron para el ayuntamiento de mi ciudad. Esto es con el presidente de la Generalitat y el alcalde, en fin, estas cosas. También he hecho de comisaría fuera. Esto es una galería de Viena donde hicimos un proyecto. Solo os voy a hablar de proyectos fotográficos. Montamos en esta exposición en Viena, en una galería, y lo ligamos todo. Había una escuela vinculada a esta galería donde dimos el curso del que hoy os voy a hablar y Guillermo, mi socio, pues hizo también un taller de fotografía artística, un poco para que veáis. En la sala también montamos cursos. Esto es un curso de pintura sumie, damos charlas. Esto es la conferencia de Joan Gil, que es un crítico de arte bastante reconocido aquí en España. Bueno, esto es un taller de acuarela con Rosa Parmañé, para que veáis un poco. Esto es una visita guiada a una de las exposiciones. Esto es un concierto de música, hacemos en pequeño formato. ¿Qué quiero decir? Que yo en la sala me veo en la necesidad, aunque yo lo disfruto y me lo paso bien, pero de crear muchas actividades paralelas para conseguir que el público entre en la galería. Este es uno de los aspectos que sí que tienen que ver con el público, es decir, generar ruido para que vengan, que no es más que una excusa para que vean lo que está en las paredes, porque al final mi vocación es vender, que para eso esto es un negocio. Pero bueno, no deja de que se hacen actividades culturales paralelas que yo las disfruto y que me generan pues ese ruido, ¿no? Ya hace varios años que también soy miembro de varios jurados, os pongo en especial porque esto es la Bienal de Olot. Olot es una ciudad que está a unos kilómetros de Gerona, una de las capitales de Cataluña. Este es un festival del que también se puede hablar mucho en el curso y en todo caso os invito a que lo busquéis porque es muy interesante. Reciben fotografías de todo el mundo. Como veis, son espacios magníficos donde se exhiben estas fotografías y mi labor en esta Bienal es hacer de jurado en una beca. La gente presenta proyectos y nosotros valoramos en función de distintos ítems, pues cuál es el proyecto más interesante, se le da una beca económica, tienen un par de años para ejecutarlo y a la siguiente edición de la Bienal pues tiene que presentar el trabajo, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que hago paralelas a la sala, que a mí me permite conocer muchos artistas, esa es parte de mi trabajo, y también me permite darme a conocer a mí. Bueno, paralelamente pues también doy conferencias. Esto es una aula de extensión universitaria que normalmente se hacen en teatros porque participa mucha gente. Estos son cursos que yo doy en la galería. Esto es un curso que hace 2 años trabajo con una asociación de enfermos de fibromialgia y llevamos a cabo un proyecto que se llama Arte y Salud. La motivación es que la gente se sienta bien consigo misma, que mediante el aprendizaje, mediante la curiosidad, mediante este punto de encuentro que es el arte, pues haya una sociabilización y se encuentren mejor y eso repercute claramente en su salud. Os diré que este proyecto yo lo presenté, me lo aceptaron y está inspirado en el MoMA de Nueva York y hay tantas otras instituciones que también llevan a cabo formaciones de este tipo, ¿no? En menor medida participo en ferias, pero honestamente es lo que menos hago porque el desembolso económico que pide es muy exigente y bueno, es difícil de llevar a cabo, ¿no? Y os muestro aquí, pues bueno, en relación a todo esto que os he estado diciendo, de todas estas relaciones que he llevado a cabo con artistas de distinta índole, internacionales, nacionales, en festivales, en ferias y respecto a todo lo que entra en la galería, surgió esta necesidad, darme cuenta de que hay muchos artistas que no saben por dónde empezar a la hora de promocionar su trabajo, de situarlo en el mercado o de relacionarse con espacios expositivos. Luego iremos remarcando un poquito más a qué aludo todas estas circunstancias, pero a razón de todo esto llevé a cabo pues esta formación que, bueno, os muestro un par de sitios donde la he dado. Esto es una escuela de fotografía de Barcelona. Es una escuela de formación reglada, es título reglado, con lo cual los alumnos son bastante jóvenes, están entre 18 y 25 años. Esta misma formación la dimos en Viena, esto que os decía, este proyecto global que llevamos a cabo de comisariado, exposición y formación. Bueno,
Con esto es un poco lo que pretendía enseñaros de mi recorrido para que vierais un poco que me ha llevado a la conclusión de que es importante este tipo de formación, ¿no? Hay gente que tiene capacidad de componer, hay gente que tiene capacidad creativa, que tiene buenas ideas, que tiene perseverancia a la hora de dedicar su tiempo para hacer fotografía, y esa misma gente tal vez no saben redactar un mail, no saben ni siquiera lo que es un portfolio. Recuerdo un caso concreto de una chica que me envió unas fotos y me gustaron, pero le pedí, por favor, que me enviara un portfolio, y la respuesta por mail fue: ay, me acabas de estresar, dame unos cuantos días para ver cómo lo hago. No voy a trabajar con esta chica. Ya os lo digo ahora. Es decir, no se puede trabajar con gente que no sabe lo que es un portfolio, porque le voy a decir que me traiga las obras mañana a las 5 de la tarde y no va a ser importante para ella respetar el horario, ¿no? O gente que, otra de las cuestiones más difíciles es cómo poner precio a tu obra. Gente que no sabe valorar su obra, o que perjudica a todo el mercado porque revende de cualquier manera la obra, o gente que se cree que es Steve McQueen, ¿no? Entonces hay que encontrar la manera, y eso no es arbitrario. Sí, hay maneras de poner precio a tu obra, ¿no? ¿Qué más? Gente que considera que una galería de arte es lo mismo que el bar del pueblo. No. Ni el espacio es el mismo. No digo que uno sea mejor que el otro, digo que los espacios son distintos, digo que, por supuesto, las condiciones son distintas y que los objetivos y la manera de mostrar la obra son distintas. Pero hay gente que considera que una galería se está aprovechando de él. Hay que reconocer que esta persona es incapaz de entender el trabajo que yo hago, porque tú puedes tener mucho talento, pero si tu obra está en una carpeta en tu casa y no la ve nadie, pues no sirve de mucho, porque al final, por más que la gente diga no lo hago para mí, en verdad todo el mundo busca el reconocimiento. Si no es el reconocimiento, es compartir lo que ha hecho, ¿no? Entonces, sin el trabajo del intermediario, no lo va a poder hacer en la mayoría de los casos. Hoy en día se cree que el artista, por tener una web, ya tiene todo el trabajo hecho, y no es así como funciona el mercado del arte, ¿no? Yo normalmente prefiero trabajar con artistas que tengan otra galería y hacer intercambios, como lo que os he mostrado antes, porque es un cúmulo de circunstancias que hacen que yo me sienta satisfecha, no solamente con el trabajo, que es primordial que me guste, sino a la hora de trabajar con un profesional que sabe cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, también sus derechos, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, y ya voy al kit de la cuestión, ya no me enrollo más, la propuesta que yo he ido desarrollando, en primer lugar, es como os decía, cuando uno sale de fotografía le puede interesar la editorial, o le puede interesar el fotoperiodismo. Esta formación está pensada para gente que se quiera meter en el circuito de galerías. Esto es importante que quede claro, porque probablemente es distinto la manera en que uno se mete en la fotografía reportaje periodística que en la fotografía de autor. Y aquí hago una salvedad, y es que hoy en día la fotografía de denuncia se está introduciendo muy fácilmente en el museo, casi que más que la fotografía de autor. Pero eso es una desviación de la que, si me pongo a hablar, dejaremos el asunto principal de la conferencia, porque seré muy crítica y a lo mejor pues alguien me odia por ello, pero no estoy de acuerdo en ese posicionamiento en que tengamos que equiparar la fotografía de galería a la fotografía de denuncia, ¿no? Ha llegado un punto en que parece que el arte sea denuncia, ¿no? El arte es el mundo de la estética y de la belleza, y el mundo del concepto y de las ideas es otro, es el filosófico o es otro. Pero bueno, en cualquier caso, centrándonos, yo me dirijo en esta premisa a gente que quiera meterse en el circuito de galerías, en el circuito de museos, en el circuito de ferias y en el circuito de festivales. El de festivales es un punto intermedio, porque se llega a festivales sobre todo por la vía esta que os decía de la denuncia, pero bueno,
Esta es la idea. Entonces, el punto de partida es hacer una serie de formaciones que no es demasiado porque no hay tantas cosas que explicar, ¿eh? No hace falta un curso académico para entender cosas que responden al sentido común, pero que muchas veces no caemos. Cosas como lo de en un catálogo vale más que ensucies tu foto porque si no te va a pasar esto, ¿no? Lo que le pasó a Julián o lo que me pasó a mí, que te cogen la foto, y esto pasa también por proteger tu foto en las redes sociales. Y ya no digo poniendo una marca de agua, sino pues poniendo muy bajas resoluciones, en fin, hablando de todas estas cosas. Pero bueno, para centrar el contexto, creo que en primer lugar lo que siempre es imprescindible es detallar qué es un portfolio, cómo se hace, por qué lo necesitas y cómo se envía. Y junto al portfolio, la declaración artística. Y esto pasa por poder explicar el conjunto de tu obra en unas cuantas palabras. No estoy hablando de una serie, no estoy hablando de una fotografía, estoy defendiendo tu propuesta. A mucha gente le resulta casi imposible, ya sea por déficit de palabras, es decir, si no sabes explicar tu trabajo, mal vamos, es obvio que si has hecho algo bueno es pura casualidad, o por exceso de palabras. Si tu obra la explicas a lo largo de un trabajo de 15 hojas, es porque seguramente te estás justificando. Así que encontrar la medida justa da para una clase muchísimo más, pero bueno, es esencial que entendamos por qué necesitamos esta declaración artística, por qué necesitamos este portfolio, cómo se hace y cómo lo pongo en conocimiento de los intermediarios que yo estoy buscando, ¿no? Y en esta primera sesión también es imprescindible hablar de la organización del trabajo. Es que es fundamental. Yo me he encontrado no con los artistas con los que yo trabajo, porque yo después del año 1 entendí con qué personas no quería trabajar, pero es imprescindible tener una organización del trabajo. Y en este punto también está la cuestión más crucial, que es poner precio a tu obra. Y eso es esencial. Si queremos profesionalizarnos, tu obra tiene que tener un precio y no puede ser arbitrario. Y uno tiene que saber cuándo lo sube, y si uno llega a la conclusión de que tengo que bajarlo es porque lo has hecho mal al principio, porque el precio siempre tendría que ir hacia arriba, nunca tendría que ir hacia abajo. Pero ahí entra en juego lo de la primera exposición, que uno se anima y luego pasa lo que pasa. Bueno, en esta primera sesión se hablan de todas estas cuestiones que son muy prácticas, que dan mucho para pensar y que si uno quiere, pues se lleva un montón de trabajo para hacer a casa y para analizar, y para un par de sesiones de psicólogo te sirve perfectamente, ¿no? ¿Qué más? En la segunda sesión, lo que yo trato de hacer siempre es hablar de cómo promocionar tu trabajo. No alcanza con tener bueno, ahora ya no se llama Flickr, ahora es Instagram o un blog o una web. No alcanza con esto. Hay muchas maneras de promocionar tu trabajo. Y eso pasa también por recibir críticas y cómo manejar las críticas y cómo gestionar este tipo de cosas. Y una vez tú has promocionado tu trabajo y has visto lo que otros opinan de él, es el momento de buscar un espacio donde exponerlo. Y aquí sí que da para una clase entera, porque hay muchos matices. Entender que no puedes escribir a cualquier galería. No se puede. Uno tiene que hacer un análisis en base a una serie de criterios. Si tú envías a diestro y siniestro a todas partes, no estás siendo profesional. Es la antítesis de la profesionalidad. Y hay un montón de pautas que hay que tener en cuenta. Insisto, son cosas de sentido común, pero que a la gente le pasan absolutamente desapercibidas y que uno observa rápidamente, pues con este no trabajo, porque ya ves por dónde van las cosas, ¿no? También en esta sesión hablamos de si uno interviene activamente a la hora de montar la exposición, cómo se hace, ¿no? No, chinchetas en la pared no vale. No vale. Si uno quiere ser serio, el marco en el que presentas tu trabajo es tan importante como el trabajo en sí mismo. No en vano las cajas de perfume gastan tanto dinero en las cajas. Y no, que no se me malinterprete, no se trata de disfrazar un mal trabajo, se trata de darle el respetuoso tratamiento que se merece. Estamos hablando de arte. Si queremos que por nuestro trabajo paguen 800 euros, bueno, allí creo que habláis en dólares, $800, pues tiene que estar justificado. No alcanza con una buena idea mal pegado en una pared o en un papel que no sea el adecuado o que no tenga una serie de características. Y en la tercera sesión afrontamos las cuestiones legales.
que no solamente son los derechos de imágenes, que seguro que esto ya lo habéis hablado muchas veces en clase, pero pasa pues tener en cuenta lo que supone ser freelance, cómo facturar, cómo comprar, cómo certificar, cómo hacer un envío, cómo gestionar ese envío con el cliente, porque bueno, la cuestión de profesionalizarse no es vender en tu círculo más próximo, sino tratar de vender fuera, y eso tiene una serie de requisitos legales que hay que tener en cuenta. Y más o menos con esta concepción es la que yo propongo este tipo de formación, que creo que toca más o menos todos los puntos que para mí y por mi experiencia creo que son necesarios que se tengan en cuenta para considerar que un artista se dedica profesionalmente a ello. Y luego que se gane la vida veremos, lo intentamos todos, pero el punto de partida en esencia es ese. Más o menos, no sé si lo he explicado del todo bien. Clarísima, clarísima. Es ¿Sí? más, vos decías que te enrollabas, esas cosas, pero no, se iba cadencia perfecta. No, muy bien, muy claro. Bueno, vos sabés de la voluntad y de las ganas que tengo de que podamos hacer este curso a través de Zoom y que sea el taller el que lo proponga y vamos, que funcione, que tengamos la oportunidad de darle a toda nuestra comunidad de estudiantes una formación que hasta el momento el taller no brindaba justamente por no tener especialistas en esto. Bueno, pero yo de verdad que os agradezco tanto a Laura como a ti la sensibilidad de proponerlo, ¿no? Y que sean luego los intereses de la gente, pero ponerlo sobre la mesa, porque para mí marca la diferencia entre una academia y otra escuela de fotografía o de bellas artes. Para mí realmente es que te tomas a tu alumno en serio, porque hoy en día prácticamente para aprender fotografía, casi que con los tutoriales de YouTube, tira millas si tú quieres formarte un poco. Sin embargo, dar ese plus más desde una cuestión artística a, bueno, pues esto que tú has hablado, ¿no? De hablar, fotografiar en series. Te aseguro que conozco de escuelas que no hablan de este concepto. Entonces, yo por mi parte felicitaros por ofrecer estos contenidos y el respeto que demostráis a vuestro alumno poniéndolo sobre la mesa y que lo puedan tener en cuenta por lo menos, ¿no? Bueno, no solamente los valoramos, sino que lo hemos ido comprobando con el correr de los años, de esta cosa de tener suerte, de que nos toquen buenos, ¿qué va a ser? Pero fuera de todo tipo de chiste al respecto, me parece, digo, como consecuencia de la valoración que tenemos de ellos, darle la posibilidad a quienes estén interesados en consultarte algo, que si desde ya lo quieren hacer, de esto se tratan estas charlas, ¿no? De que Julián se calla un poco y son los demás los que preguntan. Si alguien tiene dudas, quejas, sugerencias, algo que enviarle de regalo, algo rico que a ella le guste o que esté gustosa de recibir, ahí la tienen a Cristina, pregúntenle lo que quieran. Bien. Sí. Hola Cristina. Encantado. Hola, ¿qué tal? No, una consulta doméstica. Yo provengo del área comercial de fotografía a una escala absolutamente doméstica. Y yendo a la consulta sobre un material, cuando hablabas de montaje y demás, se me vino a la cabeza. ¿Se utiliza el Cromalux en este momento o se ha estado usando o tiene aceptación como un soporte válido para las galerías? ¿O para se acepta. Para mí no es interesante, Ajá. pero sí que se acepta. Ajá. Está bien. Nada, me interesaba saber cómo lo tomaba el mercado o cómo lo tomaban quizás los galeristas. El mercado lo va a tomar bien, por lo que te digo, por la falta de ¿cómo se dice?, de sensibilidad o de conocimiento por parte del público. Para mí no es un soporte adecuado. Para mí no responde porque para mí el trabajo artístico no es solamente una idea o una idea bien ejecutada. A mí el arte como idea ya no me interesa, porque el arte al final se tiene que materializar en algo tangible que yo puedo coger y disfrutar y ponerlo en mi casa. Este tipo de material que tú comentas para mí no responde a una cuestión estética y artística. Sin embargo, lo vas a encontrar en el mercado. Sí. Bien.
Gracias. No, a ti. A ver, si nadie más anda con dudas, quizá valga la pena, ahora se me ocurrió esta a mí, cuando nombramos Chromalux, y a mí se me vino a la cabeza esto de la inestabilidad de los compuestos de plata y de cuánto debe durar una obra de arte. Digo, yo no digo que comprar una obra de arte es como comprar un dibujito hecho en la orilla del mar con un dedo, ¿eh? Ujú. Pero en términos químicos se parece bastante a eso. Digo, ni bien venga la pleamar, nos quedamos sin dibujito. Eh, hay muchos materiales de la fotografía que duran poco y hay una construcción imaginaria acerca de los materiales fibra y los de conservación de 200 años y demás. Ujú. ¿Eso pesa mucho en la valoración de la obra o es solamente otro requisito más de mercado, de mercadotecnia, digo? Para mí sí que pesa, para mí sí que pesa. Es decir, em, ahora no me sale, pero mejor no lo digo y así no me meto en un lío. Hay autores que su obra, ya sea fotográfica o plástica, se desmorona. Esto no, es decir, el arte no es solamente la idea, sino es el resultado del cual hablaba ahora y sí que ha de permanecer en el tiempo y sí de que ha de tener las condiciones adecuadas para que yo lo pueda disfrutar a lo largo de mi vida y si lo dejo heredado, mejor que mejor. Todos los trabajos se pueden restaurar. Vamos a la fotografía. Está claro que los métodos actuales de impresión no sabemos cuánto van a durar. No lo sabemos. Es decir, que muchas veces el precio ahora, el soporte no es ni muchísimo menos el 50% del precio, porque sencillamente las impresiones digitales que se hacen actualmente no sabemos lo que van a durar. Te dan certificados, ¿no? Hanemule o todos estos papeles te dan certificados que te dicen que esto te va a durar 200 años. Claro, yo cuando entrego un certificado de autenticidad de la obra, sea el tipo de obra que sea, entrego paralelamente un documento con algunas recomendaciones de conservación. Entonces, uno también tiene que ser consciente de que si yo tengo un papel y no le pongo un cristal y lo pongo encima de un radiador o que en la ventana le entre un sol, bueno, pues tú eres parte tienes tu responsabilidad en cuanto a que se estropee. Pero sí que es verdad que a día de hoy los sistemas actuales son tan actuales que no sabemos lo que van a durar. ¿Eso pesa en el precio? No llega al 50%. Los elementos que condicionan el precio son muchos, por eso es importante hablar de ello en la formación, porque no son cuestiones arbitrarias. Es una cuestión arbitraria, que tampoco lo es, estas subastas que venden una foto o una obra por tantísimo. Eso son cuestiones de mercado. Pero en un circuito de galerías donde se trabaja con artistas consolidados, hay muchos elementos que condicionan el precio. La conservación no es el más importante. Sin embargo, para mí sí que es muy importante que el artista me diga que esto lo ha hecho bien, que esto está bien hecho, que esto va a durar, porque no hay nada más lamentable que te llame un cliente y te diga que se le ha caído un fragmento que había de un collage en una obra y que no sé qué. Entonces yo al artista le exijo la responsabilidad de que esté en un soporte adecuado y esto habla de la profesionalidad de la persona. Si yo imprimo con un papel cualquiera en la impresora de mi casa con las tintas de, no sé si ahí en Argentina hay, pero yo por ejemplo las tintas que utilizo en mi impresora son rellenas, no son las originales, ¿no? Pero si soy fotógrafa no puedo hacer esto. Tengo que trabajar con otro tipo de tintas o con un tipo de láser adecuado. Y todo esto habla de la profesionalidad de la persona que ejecuta la obra. Ahora, ¿cuánto pesa en el precio? ¿Cuánto se da cuenta de esto el cliente? Poco. El cliente generalmente no sabe de química, no sabe cómo es la reducción de sales de plata, ni sabe cómo es la impregnación de un material de papel de algodón, por ejemplo, y no tiene por qué saberlo. Inclusive, tampoco voy a dar nombres porque tengo mis cosas, pero alcahuete no soy. No sé si la palabra alcahuete se usa con la misma valoración en Cataluña. Es una de las peores cosas que hay por mi barrio. Esa cuestión he visto proponerle al cliente que huela la copia. Por suerte no era mía, porque yo no dejaría que se me pongan a olfatear ¿cómo me te vas a poner a olfatear? Oler una copia para ver qué es material, como si pudieran reconocer, no se huelen. Las copias que pasan por eliminador de hiposulfito quedan limpias.
tienen que quedar limpias. Cualquier químico en la obra es nocivo. Pero ahora me voy a meter en un berenjenal, yo ya lo sé, pero en el mundo de la fotografía hay mucho, no sé, esto es poco serio, pero bueno, hay mucho flipado de la vida. ¿Se entiende el concepto? Está lleno. ¿No? Sí. Entonces, estos son fetiches que se flipan ellos solos y se emocionan y además es sobreactuado, Julián, es sobreactuado. Al cliente le tienes que decir que es una obra de calidad, que está certificada porque es única o es una producción seriada y que es un papel que no solamente lo certificas tú, sino que lo certifica la empresa del papel, que hay empresas de papel que tienen 300 y 400 años de historia y yo creo que su certificación tiene un peso. Cuando hablamos de estos papeles de algodón que se hacían en los molinos de agua de los alrededores de París en el siglo XIII, perdón, yo creo que esto hay que respetarlo, ¿no? Entonces hay que creérselo. Pero esto que tú cuentas son unos fetiches que se lo creen tanto y otros que no se lo creen nada, pero hacen como que se lo creen. Y esto en la fotografía pasa mucho. Pasa mucho. Sí. Es verdad, sí. Y hay gente que reconoce papeles por el olor. Divinos. Sí. No, por favor. No del que viene en rollo, ¿eh? Claro. Ya. Sí. Bueno, a mí me gustaría que haya más preguntas de la multitud, de las curiosidades que surgían cuando hablábamos de esta entrevista. ¿Qué se les ocurre? Vamos, soy todo oídos. Y sobre todo Cristina. Yo me pregunto, si no os importa, pregunto yo, ¿cuántos de vosotros, no sé en qué nivel de formación estáis, no sé si estáis al principio o al final de una formación, pero ¿cuántos animaríais ya a hacer una exposición o a pensar en presentar al público vuestro trabajo con todo lo que eso implica? Carolina, que está sin audio, dice, yo me animaría. Y lo bien que hace Carolina en animarse. Y lo bien que hace. Yo también me animo, pero no sé si estaría al nivel que ella dice, ¿no? Solo hay una manera de saberlo. Es decir, yo creo que lo que convierte a alguien que tiene una gracia, un talento en un artista, y ya no hablo del profesional, hablo del artista, es el que presenta su trabajo al público y se expone. Si tú tu trabajo te lo guardas para ti y no pasas por... No pretendo decir la palabra examen, pero de alguna manera por una revisión pública de tu trabajo y no escuchas lo que los demás tienen que decir sobre tu trabajo, no vas a poder ser un artista completo. Claro. Entonces, animaros os enseñé un cartel de hace un montón de años, un grupo de amigos o que salga de la academia, buscar un sitio, montar un cartel, hacer una convocatoria, buscar un hilo conductor, pero animaros a mostrar vuestro trabajo más allá de vuestros compañeros o vuestros profesores. Eso da otra dimensión a vuestro trabajo y luego veréis si os interesa seguir por ahí o no. Pero esa parte hay que completarla en algún momento, hay que completarla porque si no siempre tendréis un hobby. Pregunten que esto no es frecuente. La mayoría de las personas que saben de estas cuestiones o que dicen saber de estas cuestiones del mercado del arte no hacen reuniones abiertas. Aprovechen, tenemos a Cristina en este momento. Esto que tú dices es muy interesante porque es cierto, es un mercado muy opaco donde cada galería funcionamos de una manera distinta, donde nadie te explica nada y yo he pasado por ello como galerista. Yo me he hecho a mí misma porque es verdad que es un mundo muy opaco. Yo no estoy tan conforme con esta manera de verlo, por eso a mí me gusta que se me inviten a este tipo de convocatorias. Y si tenéis preguntas, sí que es verdad que aprovechar porque es parte del misterio. Al final, queremos democratizarlo todo, pero el arte es para unos pocos, para el que lo paga. Y en ese mismo contexto, la gente que nos dedicamos también es muy opaca. Entonces, esto que has comentado, Julián, es muy cierto. No vais a encontrar tanta gente que os informe de cosas. No vais a encontrar un artista que os explique cómo ponen los precios. No os lo van a contar. Pero bueno, creo que no les estoy convenciendo mucho a estos chicos que no se me animan. ¿Cómo estás? Esa era una pregunta que tenía, pero no me atreví a hacértela, la del tema de los precios. Estoy muy lejos igual, Julián.
lo sabe porque es mi profe. ¿Cuál es el primer paso para dar? Para el día que decidas exponer, decís, bueno, sí, lo voy a exponer en una galería. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? El portfolio. Es que es imperativo. Nunca enviéis a una galería 3 fotos. Porque yo no sé si de esas 3 fotos 2 me gustan, si responden a una casualidad o a una excepción, o a lo mejor el tipo es bueno. Yo necesito un portfolio, yo necesito saber quién es esa persona. Y la primera vez que tengas que poner precios, si realmente trabajas con una galería seria, te van a ayudar a hacerlo. En cualquier caso, siempre es interesante que tú previamente puedas pues tener la información suficiente como para tú hacerte tu propia lista de precios, y luego la galería te va a seguir orientando, porque no es lo mismo exponer en una ciudad a 30 kilómetros de Madrid que en Nueva York. Y la otra consulta que te quería hacer, vos dijiste hoy que no hay que enviar fotos a cuanta galería aparezca en nuestra vida. ¿Cómo saber o cómo seleccionar qué galería, a qué galería enviar y a qué no? Claro, eso es muy importante, que uno sea consciente dónde está, en qué, para irnos a lo más extremo. Si tú haces hiperrealismo y envías tu obra a una galería de arte conceptual, no te van ni a responder. No importa si tu hiperrealismo es muy bueno o deja de serlo, pero habla de la falta de tu profesionalidad el hecho de que no te has molestado en mirar quiénes son el resto de artistas de esa galería. Y si te has molestado en mirarlo y lo has enviado igual, habla de tu falta de profesionalidad, no darte cuenta de que tú allí no pintas nada. Muchas gracias. No, a ti, por favor. He sabido que son las 2 primeras preguntas las que se dilatan, en la que la espera se hace larga, las que fuerzan el rol del editor de este video después. Pero bueno, ya han pasado, así que vamos, con las manitos así, vamos. Me lanzo yo. Os hablaba, ¿no? De normalmente la fotografía, yo pasé muy de puntitas, pero pasé por varios ítems distintos, ¿no? Pues hice algo con una personal shopper, hice algo de catálogo, me animé con las bodas. ¿Tenéis claro, los que estáis ahora aquí en esta sesión, qué tipo de fotografía os interesa? ¿Sí? ¿Por dónde van vuestros intereses? En mi caso, desde el lugar de la fotografía fine art. Muy bien. Es la menos común en este momento. Es la menos común en este momento, sí. En todas las disciplinas en general hay una corriente en la que se ha equiparado el arte a la denuncia, o el arte de las ideas, que esto hace mucho que está instalado y que no hemos salido de ahí, pero siempre hay una fluctuación que va y viene con una cuestión más pura del arte. Pero la fotografía ahora mismo, uno va al WordPress, que no sé si por Argentina llega a esta exposición, pero por Europa se pasea por todas las ciudades. Y bueno, lo dice la palabra, ¿no? WordPress, y es una de las citas más importantes de fotografía. Y estamos hablando de fotografía, de fotoperiodismo, de denuncia, pero si tú te vas, por ejemplo, al sur de Francia, hay muchísimos festivales de fotografía, todos son de este calibre. El fine art, en algún punto, ha quedado, no diré para nada desterrado, porque bueno, hay un montón de galerías que se dedican y hay un montón de nombres que vosotros conocéis, pero no es lo más popular. A la gente les resulta más interesante enfocar la fotografía para denunciar algo, para hablar de algo. El fine art no tiene por qué hablar de nada. No tiene por qué hablar de nada. Y eso es lo que no actualmente no está sucediendo tanto, ¿no? La gente tiene muchos estímulos, yo creo, y todo va muy rápido y se enfrentan mejor, o para ya no hablar de los conceptuales, no voy a poner nombres porque seguro que sabéis a los que me refiero, pero que con una cuchara y el ratón y el portátil te dibujan un no sé qué y esto es maravilloso. Bueno, no, esto es un ratón, un portátil y un no sé qué y te dibujan una sombra.
Pero bueno, me gusta ver que hay gente que lo tiene claro, ¿no? Porque es interesante, porque si tú entras bien ahí, pues vas a tener tu nicho en cuanto a que hay menos competencia en ese sentido. Los festivales están llenos de gente que hace denuncia, por ejemplo, ¿no? O bueno, retrato también se hace mucho, pero ya es otro género distinto. El retrato también es un eterno que funciona siempre. No sé. Hola. 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 Acabo de prender la cámara, veo que se están animando todos y bueno, a ver, espera. Mi pregunta tiene que ver con la fotografía abstracta más que nada. O sea, ¿cuál es la situación actual de la fotografía abstracta? Porque mi interés pasa por componer a través de la fotografía, o sea, generar como paisajes surrealistas y fantásticos. Entonces, mi camino pasa más que nada por lo pictórico últimamente, o sea, tengo esa pretensión. Y quisiera saber cómo está posicionada ese tipo de fotografía porque me está, o sea, como costando encontrar el lugar dónde ubicarla, digamos, ¿no? O sea, porque por momentos no encuadra en fotografía y por momentos no cuadra dentro de lo que es pintura. Entonces, desde ese lugar, quisiera saber cuál es la referencia que me puedes dar. ¿Es fine art? ¿Te tienes que dirigir? No, no es fine art, no. Bueno, me refiero a que es un trabajo artístico que lo tienes que enfocar al mundo de la galería, ¿sí? A la propuesta expositiva, donde al final lo que tú planteas es una propuesta estética. Exacto. Vale, sí, es estética. Eso es fine art. Otra cosa, tú le pongamos etiquetas, no importa, pero quiero decir que no es para prensa, no es para catálogo, no es para editorial. Entonces está en el contexto de una propuesta estética que luego tú la encaminas hacia tu propio lenguaje y que tú ya lo tienes muy claro y eso es perfecto. Pero tu nicho debería de encontrarse en el espectador que pretende, pues eso, una experiencia estética, que le invite a una reflexión o que no le invite, eso no importa. Pero tu nicho de mercado se encuadra en una fotografía de autor. Exacto. Eso es fine art, ¿no? De alguna manera, una fotografía que tú vas a firmar o que tú vas a... Eso es una propuesta que tú la tienes que encuadrar, lo que pasa es que tienes que buscar la galería que se preste pues, a esto o atreverte a defenderla en una galería pues, que a lo mejor no tiene una línea definida y tú puedes encontrar tu hueco si la defiendes bien. ¿Cómo la defiendes? Más allá de tu trabajo, que es imperativo, demostrando tu profesionalidad, un portfolio, una manera de hacer, una justificación, si trabajas en series o cada fotografía es distinta, todo eso te va a definir a ti como profesional y va a ser así como tú vas a tener que encontrar tu hueco, pero no lo vas a encontrar en prensa, lo vas a encontrar No, eso está claro, pero justamente o sea, mi búsqueda pasa por encontrar situaciones similares, por más que no lo sean, pero sí saber dónde encuadrarlo porque considero que tiene rasgos fotográficos, pero roza mucho lo pictórico también, en la composición, en la generación de la obra, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, o sea, entiendo que quizás se asemeja o se acerca más a una situación más, como si está claro que es estético, pero sí digo, al momento, o sea, de ubicarla en algún lugar, o sea, me encuentro con esa situación, ¿no? Porque parto de la fotografía y a partir de ella, o sea, como genero escenarios diferentes. Entonces, pero no lo tomes como que es la excepción, al contrario. No. Hoy en día uno no sabe dónde empieza la pintura y termina la pintura, dónde empieza la escultura y dónde termina, porque estamos en un momento donde todos los sismos terminaron ya hace mucho y ya no hay líneas concretas que definan estilos pictóricos o estilos fotográficos o estilos escultóricos. Estamos en un momento donde todo vale. Entonces los límites son muy efímeros. Tómalo como algo positivo esta distinción que tú ves en tu obra, porque el mercado es tan variable que vas a encontrar un hueco. Vas a encontrar un hueco si tú defiendes bien tu propuesta. Muchas gracias. No, a ti. A ver, si nadie pregunta, vale la pena hacer una aclaración que tal vez tenga que ver con la distancia o con las distancias. El concepto de fotografía fine art se entiende distinto en distintos países. Y por lo que estoy notando, en España todos suponen que todos entienden fine art de la misma manera que los gringos entienden. Cuando hablo de los gringos, hablo de los norteamericanos, ¿sí? Y los argentinos conocen
este nombre de Fine Art, más que desde la mirada europea de lo que hacían los cultores del sistema de zonas y del tipo de fotografía que propone un control absoluto del tono. Y justo yo tuve la mala idea de nombrar algo recién eliminador de hiposulfito, y dije, es eso. Bueno, no es solo eso. Por más que algunos autores argentinos, tales como Diego Ortiz Mujica, Fernando González Casanueva, Alejandro Gulminelli, hagan eso, bueno, también lo hacía Marcos López. No, Marcos López no, porque es peronista. No, sí, Marcos López sí también. Marcos López también, pero lo hacía con retratos. Y con unos retratos maravillosos, los de Santa Fe, los de Blanco y Negro, los de su familia. Nada más que no tenía el rango de tonos de los paisajes de Diego. Que inclusive siendo de Racing ha hecho fotos maravillosas. Vamos a decir las cosas como son. Esta distinción le ha hecho creer a muchos que el Fine Art tiene que ver con ese control estricto del sistema de zonas, porque ha marcado una especie de rumbo, ha marcado una especie de estilo de esto es lo que se debe hacer. Ahora, Marcos avanzó para otro territorio. Cuando hablo de Marcos, hablo de Marcos López. Marcos López, fotógrafo santafesino, por si acaso hiciera falta. Él avanzó hacia otro territorio. Marcos López alguna vez me contaba, y no es que me lo contaba en particular a mí, era para una nota, decía, a ver, las fotos mis retratos no pasaron a ser buenos porque les puse color. Ya eran buenos antes. Digo, cuando eran blanco y negro ya venían bien. Y los retratos que en aquel momento hizo, últimamente se transformaron en muñequitos. Y esos muñequitos se han vuelto a fotografiar con un control del tono y del color minucioso, copiados sobre papel de una calidad asombrosa y vendidos como obra de arte. Eso de vender como obra de arte es lo que se entiende o lo que se entendía en la década del 90 en Europa como Fine Art, ¿sí? Exacto. Y fíjate qué salto hay. Mientras que unos creían que era Ansel Adams, allá teníamos un Jeff Wall, se podía tomar como... Y Jeff Wall no se tocan en nada con... ¿Cómo que no? Son dos artistas del carajo. De otro tiempo cada cual, y otro estilo. Pero el Fine Art no es una corriente de la fotografía. Lo que hace Carolina, por ejemplo, no se toca ella, o al menos, perdón, Caro, si es que no conozco tanto, no conozco tu obra en blanco y negro, y lo que conozco, lo conozco en color, y está re bien resuelto. Hay un rango que se repite, hay un criterio tonal en el medio que está siempre en el mismo valor, en los mismos tonos, y bueno, eso es Fine Art. Aclaro esto para que no vayan a creer que hay que andar con el fotómetro necesariamente y la cámara de placa. No es eso. No, pero yo te agradezco la apreciación porque lo aprendo yo, ¿no? Claro, yo por esto el ciclo se llama Miradas Extranjeras y está muy bien porque así vemos los matices, que aunque hablemos el mismo idioma, pero estamos en dos hemisferios distintos, ¿no? Sí, tal como tú has explicado muy bien, yo lo interpreto de otra manera el Fine Art, no de una manera tan acotada. En este contexto, pues Ana, por supuesto que tú tenías razón, pero no es como lo interpretamos aquí. Fine Art en conjunto es un trabajo artístico que se vende como un producto artístico y que tiene un circuito de espacio museístico o galería. Y luego, pues, como decíamos, cada corriente es distinta, puedes hacer retrato, puedes hacer paisaje, puedes hacer tu propuesta más abstracta o lo que sea. Pero entraría dentro de una propuesta de autor que defiende con unas características concretas más allá de la técnica o de los recursos que utilice. O sea que está muy bien, Julián, te agradezco porque cuando no lo he escuchado que decía, no, esto no es Fine Art, bueno, pero son concepciones distintas, ¿no? Así que bueno, aprendemos todos, gracias. Por favor. Cristina, si no buenas tardes. Sí. Mi especialidad es mi especialidad. Me dedico a la fotografía de naturaleza y quería ver tu mirada sobre el tema, porque justamente la fotografía de naturaleza creo que es una de las últimas que entra en el mercado de la galería y de la venta de fotografía. Por lo menos acá, más en Latinoamérica, sí, ¿cómo es tu mirada sobre la fotografía de naturaleza? Bueno, aquí hay muchísima afición a la fotografía de naturaleza y luego están ya los que hacen macro o los que hacen, ¿no?, estas pequeñas especialidades dentro del paisaje. Esto que tú me comentas de que no tenga salida, yo no lo percibo así. Yo, por ejemplo, no es la fotografía que yo toque, especialmente porque
por interés personal. Al final yo sigo una línea de trabajo en mi proyecto que es la que a mí me conmueve y por lo tanto es la que puedo vender. Sin embargo, en cualquier editorial, revista fotográfica, va a haber reportaje detallado de maneras de enfrentarse al paisaje desde distintos puntos de vista y está muy, muy, muy bien visto. Entonces, a mí me parece que si a ti te interesa, yo creo que lo interesante en el paisaje es que uno sepa, tenga la capacidad de darle la vuelta, de darle un toque, porque es un tema eterno y que necesita nuevos enfoques, los necesita. Y la gente está muy concentrada en cuestiones, especialmente el macro interesa mucho, ¿no? Y yo creo que a lo mejor quien pueda atreverse a hacer un paisaje más personal lo aproximará más a un trabajo mucho más, pues eso, ¿no? Más exclusivo y que lo aproxime más al artístico que no el paisaje de naturaleza que lo puedes vender también perfectamente en revista, ¿no? Entonces tiene esas polaridades que tiene que ser tu esfuerzo personal, tu mirada concreta que lo derive hacia un trabajo de galería o un trabajo más de publicación. Pero en ningún caso está mal visto, es una propuesta muy aceptada que la gente que se dedica como hobby es la que más disfruta porque implica el salir a pasear a un contexto y por lo tanto, bueno, yo creo que hay mucha gente que se dedica a eso. No sé si he aclarado tu pregunta. No, sí. Igual yo entiendo lo de la salida, sino me interesaba el mercado de esto del arte, hablando profesionalmente de la compra de obra de fotografía de naturaleza. Vos mencionás todo esto, pero es claro, por lo menos, quizás en Europa no tanto, es claro que el 90% de las fotos que vemos de naturaleza en los medios gráficos son fotos cedidas gratuitamente. Esa es una discusión ya muy importante. 90 o te diría el 95% de las fotos. Bueno, el National Geographic no creo. Bueno, no creo. National Geographic, sería un escándalo ya entonces. Bueno, yo te diría que depende cuál de las ediciones o cuál de los países, pero yo tengo amigos fotógrafos que han colaborado para National Geographic gratuitamente. Bueno, no puedo comentarte porque no es mi contexto. Yo creo que eso, volviendo al origen de la conversación, es un grave error por el que todos hemos pasado, pero que nos hacemos un flaco favor a la profesión y a nosotros mismos. Si no podemos dignificar nuestro trabajo, no lo va a hacer nadie por nosotros. No podemos trabajar gratis, es un grave error. Yo, las publicaciones locales que conozco que se dedican, yo vivo en un contexto bastante rural, se pagan los reportajes. Otra cosa es que se paguen mucho o poco, pero los reportajes se pagan. Cuando hablamos de publicación en galería, te digo, no es lo que yo toco, no te puedo hablar por experiencia propia, pero yo voy a festivales y yo veo mucha fotografía de paisaje y mucha fotografía que la gente se anima porque es muy visual y porque la gente menos exigente es lo que más pretende. Va a costar mucho más la fotografía de Ana que tu fotografía, Sergio, porque es lo que decimos. El mercado es poco exigente en ese sentido, pero entonces hay que encontrar el equilibrio. Si tú eres profesional, como decía al principio, entre vender, y para mí es muy digno, pero también hay que encontrar la balanza para respetar parte de lo que tú consideras que es esencial y que es intocable en tu trabajo. No, está claro. Yo un poco me refería más al tema de galería, ¿no? De exposición, de galería, de la venta de la obra en ese ámbito. Te digo, yo no lo toco por una cuestión de interés personal y entonces no te puedo decir exactamente. No quisiera decirte sí, yo veo que sí que es aceptada, pero si se vende, no te lo podría decir. Gracias, muchas gracias, Cristina. No, a ti, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, soy Flor. Nada, yo quería saber, porque me enganché tarde en
en la charla, y no sabía si ya se habían hablado, de qué forma, o sea, cómo ponerle valor a mi obra, cómo saber el valor que le tengo que poner para venderla. Claro, todo no lo puedo explicar porque si no nos quedamos sin curso. Entenderme que algo tengo que guardar en la chistera. Ok. Si te digo, te lanzo unas pistas, ¿no? No es gratuito el precio de un trabajo. Tú tienes que saber, para empezar, en qué nivel estás como fotógrafa. ¿Estás empezando? ¿Has expuesto ya? ¿Te han publicado? ¿Has ganado un concurso? Esta es una de las premisas que se tienen en cuenta a la hora de valorar tu trabajo. Es decir, que el punto de partida es saber dónde estás tú. Entonces, claro, una vez currículum vitae, saber. Claro, pero es que esto, claro, pero Flor, esto que parece tan obvio, no lo es. No lo es. Yo me he encontrado con gente, yo visito muchos talleres. Yo soy de las pocas galeristas ya que cojo coche y hago carretera porque para mí es una forma de vivir, ¿no? Es decir, no me parece que haya mejor manera que conocer la obra del artista en su taller, con su contexto, con la seguridad que le da a su entorno. Antes iba todo, ahora ya me fijo de si me merece la pena hacer el kilometraje o no, pero ir al taller de alguien que no ha expuesto nada y decir que su obra no tiene precio porque es histórica, porque va a hacer historia y no sé qué, entonces es tener poca idea de dónde te encuentras. Y en el otro lado también te puedes encontrar a gente en que venden su obra por menos que una fotocopia. Entonces aquí hay, el punto de partida es saber dónde estás tú. Y te dice dónde estás tú, pues estos puntos que te decía ahora, ¿no? Si has expuesto, si has ganado premios, si has estado en festivales, ¿cuál es tu recorrido? Ese es un punto de partida. Y luego hay otros puntos de partida que se tienen en cuenta también. Pues mirar, no es lo mismo, os decía, vender en un mercado de una ciudad que vender en otro mercado. No quiere decir que tu precio tenga que desviarse demasiado, pero hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta, si hay intermediarios o no hay intermediarios, en qué soporte lo estás vendiendo, como apuntaba Julián, el número de serie, el número de fotografías que tiene esa serie. Hay muchas cosas que te permiten calcular matemáticamente tu precio. Y luego hay un valor subjetivo. Si tú quieres una foto, no vale nada. Porque es un papel que puede valer 10 hojas la impresión. Pero ese valor subjetivo hay que manejarlo y centrarte en los elementos que te pueden dar como resultado un valor objetivo. Y luego veremos si el mercado lo acepta o no lo acepta. Os decía antes, si resulta que te das cuenta que tienes que bajar el precio, es porque has calculado mal al principio. El precio siempre tiene que ir para arriba, nunca puede ir para abajo, aunque el mercado cambie. Claro. Okay. No sé si te he dado alguna pista. Sí. El tema del valor, creo que, no sé, yo con mis amigas fotógrafas, bueno, con Caro, que recién habló, que hace fine art, y todas hacemos por ahí un poco distinto cada una, pero a veces nos cuesta, o sea, armar el valor de un presupuesto cuando hacemos un trabajo, y es como que, bueno, ponerle valor a nuestra obra, la verdad que para el artista, porque también es como esa cosa de que amamos lo que hacemos, convertimos nuestra pasión en trabajo, tenemos la suerte de poder vivir de lo que amamos, y es difícil ponerle un valor, porque hay cosas, yo siempre digo, o sea, te das cuenta de que vas por el buen camino, que amas lo que haces cuando lo harías gratis, pero bueno, el tema es que tenemos que comer, tenemos que vivir y tenemos que valorar nuestro trabajo, pero bueno, es muy difícil el tema. Pero tú ya estás trabajando como fotógrafa, por lo que interpreto. Sí, soy fotógrafa, soy fotoperiodista acá en Argentina, cubro fútbol, pero bueno... bueno, el mundo del deporte es otro mundo, entonces. Sí, pero bueno, hago también retratos, en medio como que había empezado un poco antes de la pandemia, y justo para la Semana Santa acá, que es en abril del 2020, cuando arrancó la pandemia, que arrancó en marzo aquí, para abril iba a ser mi primer muestra individual. Y bueno, y quedó ahí, sí, Juliana, agarrate la cabeza ya. Y bueno, nada, y quedó todo ahí en el aire hasta ahora, hasta hoy por hoy.
Pero bueno, nada, había arrancado como de a poco porque la verdad que siempre había hecho muestras colectivas, acá estudié en la Escuela de Arte, en la Malarro y eso, entonces siempre participé de la parte más colectiva y a través de los docentes siempre fue como más fácil ese manejo. Ahora Claro. era algo que tenía que manejar yo con el artista, con el retratado y bueno, era como un camino más difícil, pero bueno, me encantaba el desafío pero bueno, y al final estoy haciendo una serie de retratos que bueno, nada, me fascinó como en estudio, estoy trabajando eso y me enamoré de los retratos. Bueno, el retrato te puede dar, no te preocupes por esto que cuentas, porque si lo tenías comprometido, si no es ahora, lo haréis más adelante. Sí. El retrato te da un montón de posibilidades, porque el retrato entra en galería, el retrato entra en curso, el retrato entra en gráfica, es decir, que por ahí tienes ¿cómo se dice esto? Un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Sí. Tú estás en otro punto, por lo que dices, tampoco estás muy arriba, sin ánimo de desanimarte. La carrera del artista es larga, entonces tú estás en el inicio y ya has arrancado. Y eso no quiere decir que tus precios cambien cada año, no es posible. Tus precios se tienen que madurar y no pueden subir hasta que realmente hayas consolidado o hayas quemado una etapa. Pero, sin embargo, ya has arrancado, así que seguramente parte del trabajo ya lo has hecho. Bueno, sé observadora, sé perseverante y bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Ahí puedo, porque acá Laura Nacarati había escrito en el chat que decía, Cris, ¿qué tipo de foto es la que el público consume en este momento? Preguntaba. Es que el público, os decía, igual que no hay un estilo concreto, ya no de fotografía, de cualquier disciplina, los gustos del público también son muy cambiantes y muy versátiles y muy distintos de un lugar a otro. En conjunto, mi percepción es que el público suele ser poco exigente y que para novedad lo clásico si uno quiere vender. Luego está el experimental que se le pasa de vueltas, no hablo de ese, pero si uno quiere vender, pero eso te va a obligar a no ser fiel 100% a tu propuesta personal. Pero estamos en un momento donde la gente creo que es poco atrevida, la palabra no es atrevida. Estamos en un momento de gustos más conservadores, a lo mejor es esa la palabra. Pero es que los gustos son muy dispares. Yo ahora mismo en la galería tengo un gran formato y que tiene más 1,20 m por 1,20 m y tengo obra en pequeño formato en papel y los dos pueden salir. Eso en cuanto a formato. Yo cuando expongo fotografía, yo siempre expongo fotografía en blanco y negro porque es lo que más me gusta a mí. Sin embargo, la fotografía en color, tú vas a páginas de estas de venta online y ves un montón de puntitos rojos en fotografía en color. En cuanto a las temáticas, yo veo que la naturaleza sí que gusta. No sé si se vende, insisto, porque como yo es un tema que yo no he tocado por interés personal, quiero decir, ¿qué es lo que más le gusta al público? Es que no se puede, sería muy atrevido por mi parte decir esto, porque hay tantos gustos como personas hay en el mundo, en ese sentido. O la gente es muy, muy hermética o gusta todo. Y cuando gusta todo, vuelvo a la idea inicial que os decía de que es poco exigente, porque cuando te gusta todo es porque no hay criterio. Entonces, soy un poco dura, Julián, me ha parecido, pero... ¿No? Voy a hacer un aporte, estás más suavizada ahora, de cómo arrancaste estás más suavizada. Sí, no me suavicé con el rato. Sí, vale. Un poquito, sí. O sea, yo ya me ablandé, ahora diciéndotelo, ahora estoy más blanda, estaba nerviosa con la pregunta, pero dentro de lo duro fuiste mutando y estás más suavizada, igual se te entiende. Mira que soy catalana y que los catalanes vamos para adentro, que quiero decir, no somos muy expresivos, pero... A mí hay muchas cosas que me enervan porque es un mercado muy complicado, porque nos hemos ganado a pulso que la gente no nos respete porque durante mucho tiempo se ha engañado a la gente. Esto hay que decirlo así. Se ha vendido cualquier cosa a precios que no tienen ningún sentido y el precio, claro, que el arte, claro que tiene que tener un valor.
No puede ser gratis, totalmente en desacuerdo con eso, pero al mismo tiempo, durante mucho tiempo se han hecho aberraciones en el mercado del arte, se ha vendido gato por liebre muchas veces. Y esto nos ha llevado a una situación donde a la gente no le interesa y hay que batallar con esto. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que... Yo conozco gente que sale de Bellas Artes y no sabe dibujar. No, me da igual que tú quieras hacer abstracto, tú tienes que dibujar, conocer las reglas para luego... Exacto. Y estamos en ese momento, tanto a nivel profesional artista como el espectador. Entonces hay que ser muy riguroso, hay que ser muy profesional para posicionarte. Y si tú consigues exponer en galería, que un museo te pague por exponer, porque una galería no te va a pagar por exponer, pero un museo te debería de pagar por exponer, que puedas participar de un festival y que salgas en un par de publicaciones, estás siendo serio y a lo mejor conduces el taxi a la noche, pero estás siendo un fotógrafo profesional, serio, con un trabajo riguroso. Y yo eso, 100%, o sea, todo. Y luego hacemos lo que podemos. Pero hay mucha gente que se ha dedicado a entorpecer el mercado, a confundir a la gente. La gente cada vez tiene muchos intereses, no hay solo una circunstancia que motive la situación desastrosa en la que vivimos en el mundo del arte. Ya me volví a poner dura. Es verdad y te lo agradezco. Me encanta cuando el malo es otro. Me encanta. No, yo asumo responsabilidades. Yo decía, trabajé gratis y me equivoqué. De verdad. Bueno, yo entre otras cosas no quiero hacer trabajar a la gente en un día domingo y vos ya estás en domingo por allá. Estamos en... sí. Claro. Justamente. A ver, agradecerte de todo corazón, recordar que el taller va a tener, tu curso es imprescindible, que mis estudiantes tengan la oportunidad. Después, bueno, qué sé yo, como tantos amores que nos han perdido, es que hay gente que no se los merece. La oportunidad de cursar con Cristina va a estar abierta y me parece un golazo. Estoy muy contento con eso. Por ahí no te lo había dicho así tan cortamente. Estoy chocha, ¿no? Bueno, yo os agradezco un montón la invitación. Ha sido un lujo poder conocernos con Julián, porque nos hemos conocido por este mundo loco de las redes, pero buscando buenos profesionales, pues los encuentras. Así que un placer haber compartido un ratito con vosotros. Julián, ya sabéis, si necesitáis, estoy a vuestra disposición y a partir de aquí, suerte para todos y, insisto, más allá de vuestro interés particular, exponer en algún momento, enfrentaros al público, eso os va a hacer crecer como artistas seguro. Hace muy bien, yo se los puedo garantizar. Es mucho estrés y mucha, pero el placer, cuando colgás la última y cuando ves a una persona frente a tu obra y ver qué cara pone, no tiene precio. No tiene precio eso. Es sentir que un círculo se cierra. Para que después se abra otro, ¿no? De esto se trata. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Laura. Gracias, Julián. Cristina. Muy interesante. Gracias a todos. Un placer. Chao. Ando muy bien. Muchas gracias a todas y a todos. Y subiremos este video cuando el editor me lo permita. Muy bien. Nos vemos por ahí, Julián. Ya hablamos. A ver. Chao.